están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Voces en Agricultura, 13:07 minutos, absolutamente en vivo y en directo para conversar de actualidad política desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Saludamos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía en este día martes 24 de junio. Tenemos un tremendo panel de conversación, estamos en la recta final de las primarias del oficialismo y qué mejor que analizar el detalle de lo que han sido los debates, la carrera, el sub y baja en las encuestas privadas, confidenciales y secretas que ninguno de ustedes puede revelar. Está con nosotros el profesor de Radio Agricultura y de Nuevas Voces, don José Ignacio Palma. ¿Cómo está, profesor Palma? Bienvenido. Muy bien, contento como todos los martes de estar aquí junto a ustedes. Don Carlos Sublet, ¿cómo estamos? Bienvenido. Bien, todo bien. Oye, el profesor Palma se la ha mandado en los últimos días en Voces por Chile, tengo que decirlo, con su nuevo programa Cátedra Abierta, está levantando el programa completamente, así que para los que no lo hayan escuchado, lo vayan a escuchar, que también llegó a Spotify. Hemos tenido conversaciones con... Hasta el minuto con Manfred Svensson sobre el recientemente fallecido filósofo MacIntyre. Estuvimos con el profesor de Fundamentos Filosóficos del Derecho, Raúl Madrid, conversando de la actualidad de Santo Tomás de Aquino. Y en el último capítulo, como anunciamos la semana pasada, a propósito de la muerte lamentable, ¿cierto?, de Julio Retamal Faveró, estuvimos con Alejandro San Francisco recordando su legado intelectual. Ya no vamos a anunciar todavía las sorpresas que se vienen, pero el capítulo... rompimos muy rápido la regla de que iba a ser quincenal. La verdad es que va a ser quincenal máximo, ese es el... Ya, muy bien. Es el plazo. Vio la cantidad de vistas al profesor Palma y se entusiasmó. La ambición lo consume. Hay público para estas cosas más profundas. Oye, tenemos... vamos a entrar en cosas menos profundas que las que acostumbra tocar el profesor Palma y que tiene que ver con la primaria del oficialismo. Este domingo, 29 de junio, son las elecciones primarias del oficialismo, una votación que, recalcamos, es de carácter absolutamente voluntario y en que competirán la exministra del Interior, Carolina Toa, representando lo que se ha llamado el socialismo democrático, la exministra del Trabajo y Previsión Social, militante del Partido Comunista, Janet Jara, el candidato del Frente Amplio, el diputado Gonzalo Vinter, y el diputado Jaime Mulet por el Frente Regionalista Verde Social. Una elección que ha tenido en sus últimos días debates, en que se ha ido de algún modo encrispando el tono, ha habido más críticas cruzadas, los candidatos empiezan a jugar al todo o nada, Toa empieza a endurecer el tono con la candidata comunista Janet Jara, que según dice la opinión pública, según dicen algunas encuestas que circulan, en fin, o que circulaban antes de la veda electoral, Janet Jara sería la candidata mejor posicionada para las elecciones primarias de este domingo 29 de junio. Estuvo ayer en Tolerancia Cero el gobernador Mundaca, gobernador de la región de Valparaíso, que era uno de los tapados, ¿no? Uno de los que algunos decían que podía levantarse como candidato si es que la elección la ganaba Toa. Dado que la elección la va a ganar más probablemente Jara, lo cierto es que Mundaca probablemente salga a apoyarla. Estamos con el veremos de qué va a pasar con los votos o con la firma más bien de Marco Enríquez Ominami y por supuesto de cuál sería la reacción de la Democracia Cristiana, del PPD, si es que Janet Jara se convierte en la carta única del oficialismo en caso de triunfar en las primarias de este domingo 29 de junio. ¿Cómo lo ve el profesor Palma? Primero un comentario al margen. ¿Qué falta de sentido tiene esto de la veda de las encuestas, no? O sea, al final, igual todas se filtran y están en redes sociales y todo el mundo se entera de los resultados. Pero bueno, cosa a evaluar, digamos, desde el punto de vista de la política pública. Sobre las primarias, yo diría, hay varias cosas dando vueltas, ¿cierto? O sea, lo primero es que ya encuentro preocupante que, mirando de la perspectiva de la izquierda, ¿no?, que ya la gente está tratando de poner, por decirlo así, seguros, tomar medidas de antemano, en el caso de que Janet Jara, la candidata del Partido Comunista, no hay que olvidar que es la candidata del Partido Comunista, gane la primaria, ¿cierto? O sea, por una parte, personas que ya se ponen a pensar en posibles candidatos paralelos, digamos, yo no sé qué tanto margen tiene la izquierda, digamos, para redistribuir los pocos votos o las pocas intencionalidades de voto que suma hoy día la encuesta, ¿cierto? Si más allá de que a Jara le esté yendo mejor que a Toa y Vinter, la verdad es que los candidatos de derecha siguen al menos triplicando en intencionalidad de voto a las candidaturas de la izquierda. Eso incluyendo a Marco Enríquez Ominami, por supuesto.
Y además de estar buscando seguros por ese lado, de posibles alternativas más cercanas a la socialdemocracia, ¿cierto? Que obviamente no pueden venir de los partidos que están inscritos para la primaria, sino que tienen que venir de otros lados. Además me llamó mucho la atención una noticia hoy día publicada por El Libro, que es que están desde el socialismo democrático buscando la intercesión de Michelle Bachelet y además exigir al PC la firma de un documento o pacto de garantías democráticas de cara en el fondo al liderazgo que tendría el Partido Comunista si es que logran llegar a la presidencia de la República. La verdad es que uno escucha este concepto del pacto de garantías democráticas y uno empieza a preguntarse ¿dónde he escuchado esto antes? ¿Cierto? Y para refrescarle la memoria a nuestros auditores o contarles una noticia que les parecerá nueva a los auditores más jóvenes, es lo mismo que hizo la democracia cristiana el año 1970, luego de que Salvador Allende ganara las elecciones. Acuérdense que en esa época no había segunda vuelta, Allende sacó algo así como el 36% de los votos y luego tenía que ser ratificado en el Congreso, y la exigencia de la democracia cristiana, que representaba en esa época un tercio del Congreso Nacional, que lejos estamos de ese logro hoy día, ¿cierto? Exigía, digamos, un estatuto de garantías democráticas de que el gobierno de Salvador Allende no iba a pasar a llevar ciertos derechos, ciertas libertades básicas, etcétera, etcétera, y ya conocemos la historia, ¿no? O sea, yo me pregunto si es necesario ponerle un estatuto o un pacto de garantías democráticas al Partido Comunista. Entonces, ¿para qué se le incluye en la primaria? O sea, la socialdemocracia incluye al Partido Comunista bajo la premisa de que iba a ser un actor menor, como lo fue, entre comillas, durante el gobierno de Michelle Bachelet, el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Sabemos que desde la perspectiva ideológica no fue un actor menor. Y ocurrió lo que todos decíamos que iba a ocurrir, en el fondo. Que es que el Partido Comunista, en el fondo, terminó teniendo una posición mucho más preponderante de la esperada dentro de los círculos de la izquierda, ¿no? ¿Cómo lo ve don Carlos Sublet? Oye, comentar esto que decía Ignacio Palma sobre la veda de las encuestas electorales. Esto es una idea que se copió de España. No sé por qué a la política chilena cada cierto rato se le da por copiar cosas de España. Las malas cosas, digamos. Las peores cosas hemos copiado de España. Claro, y una de ellas son las encuestas electorales, que también están prohibidas en España. De hecho, tienen pena de cárcel. Y lo que hacen las encuestadoras es que las publican en otros países, las publican en Marruecos, y con eso se sigue enterando todo el mundo. Okay. Al igual que acá en Chile, que las publican como confidenciales en Twitter, y nos enteramos todo. Claro. Yo quiero agregarle un pelo a la sopa con respecto a la primaria, porque si bien nos acordamos, salió una nota en El Libro hace un tiempo atrás del rol que jugaría Bachelet también para evitar un quiebre oficialista en caso de que ganara Jara la primaria. Esto básicamente te indica que el socialismo democrático estaba bastante confiado de que iba a ganar esta primaria caminando, con la ministra del Interior, Carolina Toá, y que básicamente se le dio vuelta una tortilla que ellos no estaban dispuestos a comerse. Es decir, que el Partido Comunista fuera el que liderara esta coalición es algo que claramente les complica. De hecho, el rol que jugar, porque si bien no acordamos, Bachelet no ha dicho absolutamente nada sobre esta primaria, ha mantenido un silencio completamente sepulcral, y el rol que jugaría es que tras la primaria iría a saludar a Jara esa misma noche para darle un respaldo, y con eso poder amarrar a sectores del PPD y el PS para que no se les caiga, por así decirlo, este acuerdo que tienen. Yo lo veo difícil, lo veo raro, además de que hay que considerar que con la caída en desgracia del gobernador Claudio Orrego también se le acabaron como la segunda opción al socialismo democrático de poder llevar un candidato por fuera. Creo que esto te dice que están teniendo una suerte de acuerdo como de papel solamente. No hay una convicción clara interna, no hay una convicción clara en términos ideológicos tampoco, porque se han pegado y se han dado durante esta primaria bastante duro, y esto te habla que solamente es un acuerdo que les sirve para ver cómo van a gobernar durante el próximo año y a quién le van a tener que mandar la boleta a final de mes. Fíjate que me interesa ir al tema de fondo, que tiene que ver con lo que comentaba José Ignacio Palma en un comienzo y luego Carlos Sublet, que tiene que ver con esta suerte como de pacto de garantías democráticas, ¿no?, que le pide el socialismo democrático al Partido Comunista. Y es bien interesante, primero, por lo que plantea José Ignacio, porque, y lo conversábamos la semana pasada con el profesor Alejandro San Francisco, aquí ha habido muchas voces de la centroizquierda, entre ellas Toá, entre ellas Andrés Velasco, que dio una entrevista el fin de semana al exministro de Hacienda, la presidenta Bachelet, diciendo que no les gustaría que el Partido Comunista lidere el gobierno. O sea, en el fondo lo que nos dicen entre líneas es: nosotros estamos dispuestos a gobernar con el Partido Comunista siempre y cuando el Partido Comunista no lidere ese gobierno, no encabece ese gobierno.
Lo que resulta evidentemente absurdo, porque como bien decía el profesor Palma, en el minuto en que Carolina Toá decide ir a una primaria con el Partido Comunista, se abre la posibilidad de que el Partido Comunista gane esa primaria y eventualmente encabece un gobierno. Por lo tanto, hay ahí una primera contradicción. Pero si uno va al tema de fondo, sin ánimo de parecer así caricaturesco, vale la pena preguntarse cuáles son las auténticas diferencias tan profundas que existirían entre el socialismo democrático y el Partido Comunista. Porque en las decisiones políticas relevantes del último tiempo, el socialismo democrático y el Partido Comunista han estado en la misma vereda siempre. O sea, cuando hubo que elegir si estar por el apruebo o por el rechazo frente a un proyecto constitucional absolutamente delirante, el socialismo democrático en masa se sumó al apruebo. Cuando el socialismo democrático se vio reducido a una representación ínfima en esa convención constitucional, lo que hizo fue actuar en coordinación con el Partido Comunista, el Frente Amplio y la Lista del Pueblo. No fue a tender puentes hacia la centro-derecha. No cruzó el Rubicón hacia el rechazo. Lo que hizo fue quedarse en el apruebo. Le metió apellido, apruebo para reformar, inventó excusas, pero estuvo en el apruebo. Cuando el socialismo democrático perdió la primera vuelta con Jasna Proboste, no tuvo ningún problema en salir a apoyar a Gabriel Boric como candidato a la presidencia, que había ganado su primaria contra el Partido Comunista. El socialismo democrático invitó al Partido Comunista a gobernar con Bachelet. Fue la primera vez que el Partido Comunista llegaba al gobierno desde el 90. Entonces, ¿en qué cosas hay tanta diferencia entre Janet Jara y Carolina Toá? En los temas políticos de fondo, ¿cuáles son las grandes diferencias? ¿Que uno dice que Cuba es dictadura y la otra no? Claro, es un tema relevante, pero todos sabemos que lo que hay detrás del Partido Comunista es una lealtad histórica con Cuba. Hace 5, 6, 7, 8, 10 años, el Frente Amplio tampoco decía que Cuba era una dictadura. Y tampoco lo decían de Venezuela. De hecho, cantaban en los patios de la universidad que eran los hijos de Guevara, hijos de Chávez y Fidel, y todas esas cosas patéticas. Entonces, yo dejo como planteada esa pregunta. ¿Qué diferencia real hay de fondo entre el socialismo democrático y el Partido Comunista? En temas de políticas reales. Porque este sorpresivo temor del Partido Comunista del socialismo democrático, que me carga más ese concepto de socialismo democrático, en que le piden garantías democráticas. ¿Qué garantía democrática daba el proyecto constitucional rechazado el 2022 que llamó a aprobar el socialismo democrático? Ni una. Pero estaban felices haciendo campaña. Carolina Toá, que hoy día está desesperada, porque no marca un punto, digamos, porque ha dividido por la mitad su intención de voto en preferencia presidencial espontánea, era la vocera de ese proyecto. Y hoy día se hace la desentendida, se hace la atemorizada con el Partido Comunista cuando llevan 15 años haciendo políticas junto al Partido Comunista. Desde que decidieron formar la nueva mayoría, el primer gobierno del presidente Piñera, o sea, el año 2012, han estado haciendo política con el Partido Comunista sin parar hasta el 2025. O sea, prácticamente 13, 14 años haciendo política juntos. Y hoy día viene a pedirle un pacto de garantía democrática. Yo, para ser honesto, esto me parece show. Show para la tele, intento de diferenciación, medidas desesperadas de cara a la primaria, tratar de convocar un mundo inexistente, la exconcertación, hacer acercamientos absolutamente en vano al centro. Pero en términos conceptuales, yo dejo planteada la pregunta: ¿qué tema de fondo hay real de diferencia entre el Partido Comunista y el socialismo democrático? Yo no lo veo. No sé cómo lo ve el profesor Palma. Quizás yo soy un fanático. No, o sea, efectivamente, desde el minuto que Carolina Toá fue una de las voceras de la prueba, yo creo que eso quedó bastante claro. Yo creo que sería interesante el ejercicio de volver a leer ese proyecto refundacional, porque ya en un contexto harto menos derechizado que el de hoy día nos parecía irrisorio. Quizás hoy día yo creo que el votante promedio lo leería y se daría cuenta realmente de quién nos estuvieron a punto de meter desde el Frente Amplio, el socialismo democrático y el Partido Comunista. A ver, aquí está por verse, yo aquí creo una de las principales tesis del presidente Boric cuando se terminó de cerrar esta primaria, ¿no? Que él sentía como un logro el que, a pesar de todas las supuestas diferencias, que como bien ha dicho Tomás, yo también estoy convencido que no son tantas, habían logrado mantener una primaria de unidad, en donde iban desde el socialismo democrático al Partido Comunista. Bueno, si somos fieles a este análisis, que yo comparto, en verdad no hay tanto logro, digamos. Y efectivamente, a ver, esa medida desesperada de empezar a traer a los Andrés Velasco desde Europa, ¿cierto? La jugada... Nada de lo que ha llegado a Londres ha sido positivo para Chile. La llegada, ¿cierto? O sea, no la llegada, pero la aparición de la Anderreche, sí, y lo de Jorge Burgo, etcétera, etcétera. Pero la pregunta real, hoy día, ¿a quién representan esos personajes hoy día en Chile? Ese votante ya no existe. O está reducido al mínimo. Carlos Zuleta, ¿algún comentario antes de irnos a la pausa? No, estoy completamente de acuerdo. Además de que el intento desesperado de
vestida Carolina Toá como la única que puede derrotar a la ultraderecha, aprovechando de pegarle un codazo a José Antonio Kast completamente en cada uno de los tweets. Yo creo que una medida muy desesperada y apela a un votante que yo creo que ya tomó la determinación de votar por Janet Jara, y creemos que eso no va a cambiar de aquí al domingo. Vamos a hacer la primera pausa comercial, querido amigo. Estamos conversando en Nuevas Voces con José Ignacio Palma, quien es encargado de formación de acción republicana, parte también de ideas republicanas, con don Carlos Sublet. Pausa breve y a la vuelta seguimos con el análisis de actualidad política. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con José Ignacio Palma, con Carlos Sublet, absolutamente en vivo y en directo aquí en la 92.1 FM, analizando la actualidad política, la contingencia nacional y por supuesto la recta final de las primarias del oficialismo, que son este domingo 29 de noviembre. Y como nos gusta decir aquí, es de votación voluntaria, si usted no cometa el error o el horror de ir a votar por alguno de esos personajes, por algún tipo de estrategia o táctica que alguien le haya vendido, porque la verdad es que eso suele ser marginal y absolutamente inconducente para los objetivos del país. Nos preguntan harto cuándo vamos a invitar a algún libertario a mi programa. ¿A quién podríamos invitar del Partido Libertario? Yo feliz de invitar al libertario, pero ¿a quién podemos invitar? Habían dado nombre la vez pasada. Porque Cristian Lavé ya tiene su programa acá en la tarde, el diputado Lavé. Ellos, creo que a las 9 de la noche, si no me equivoco, a las 8 o a las 9, no sé. Con Cristian de la Fuente. Con Cristian de la Fuente. Tendríamos que pensar en invitar algún día a Johannes Kaiser, a ver si habían hablado de Hans Marowski. Puede ser Hans, que es el secretario general, si no me equivoco. Vamos a hacer las gestiones para satisfacer a nuestra audiencia que quiere escuchar algún libertario aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Vamos a saludar a todos los que nos escuchan y nos saludan aquí en el chat en directo en YouTube. Por supuesto, la invitación es a ponerle me gusta, a ponerle like para ir aumentando cada vez más audiencia. Saludos a Marcelo Guzmán, a Fernando Vallejos, Héctor Basaletti, Libertarian Gold. Saludos para David, para Pilat de Bandrería, para Nemesio Melo, Rodrigo Codoseo, Rodrigo Hidalgo, Alto Cafetería. Saludos para Fernando Enrique Villarroel, para Juan López, saludos para Mario Vargas Ortiz, para César Vega, que nos escribe desde Viña del Mar esperando el jingle de Achicoria, veremos si sueña. Saludos para Gloria Martínez, que nos escribe desde Ñuñoa, Sergio Montero desde Punta Arenas, saludos para Jorge Eduardo Gutiérrez, Eduardo Montenegro desde Rancagua, Leslie Ollarse. Algo está pasando aquí afuera, hay gritos, el profesor Palma está muy asustado. No es la María Gracia. Saludos para... No vino la de María Gracia, impresionante cómo bajó la audiencia. Saludos para Andrea Faúndez. Saludos para Jorge Barrera. Nos cierran la puerta ahí, pero más bien controlen el caos que hay afuera, digamos. Oye, saludos para Claudio González, para Oscar Soto, para Juana María Silva Torres, para nuestra querida Cecilia Arancibia. ¿Qué pasaba, Cata? ¿Algún problema los niños? ¿Los niños algún desmán? Los hijos de Camaño. Saludos a los hijos de Camaño, muy bien, que lo pasen bien. Sé que es una radio abierta, por supuesto, abierta a la familia. Nosotros vamos a estar predicando que tuvimos de panelista una menorísima edad aquí. Exactamente. Oye, faltan likes. ¿Faltan likes? Sí, y yo tengo una página equivocada, yo tengo que saludar a mis auspiciadores y iba a leer cualquier cosa. 64 Saludemos likes. a quienes hacen posible el programa y retomamos la conversación, queridos amigos, aquí en Nuevas Voces. En Grupo Educar estamos construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Y en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y en arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961 500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Y invitamos a todos los afiliados de Caja 18 a conocer todos sus beneficios en su cuenta de Facebook. Síguenos en @Caja18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Hay una noticia que habrán comentado ayer, bajo la conducción de Vicente Martínez. Aprovecho para pedirles disculpas, pero se nos generó un pequeño, no vamos a decir crisis, pero sí un tema en el Partido Republicano que nos hizo imposible venir porque había que resolverlo. Y lo cierto es que no lo resolvimos, va a ser resuelto recién hoy día, si Dios quiere, durante la tarde. Depende de la
voluntad de un amigo en común, digamos, a quien vamos a visitar durante la tarde, que les puedo asegurar que nunca va a estar en los micrófonos de este programa porque le gusta estar en las sombras, pero les contaré mañana si resolvemos el problema. Si no, es un problema, por supuesto, para Carlos Sublet, que va a tener que estar todo julio viendo qué hace con un elemento muy importante de la campaña del Partido Republicano. Y con este programa. Y con este programa, mientras yo esté en España disfrutando de mi merecida luna de miel, tras meses de trabajo intenso y de soportar a Carlos Sublet. Vamos a cambiarnos de tema. Quiero que partamos con el análisis del siguiente tema. La Contraloría detectó, te lo habrán leído, irregularidades por más de 1.5 billones de pesos en una lista de reparticiones públicas. Usted escuchó bien, 1,5 billones de pesos detectados por irregularidades por la Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez, que ha hecho un trabajo absolutamente extraordinario y que da cuenta del nivel de despilfarro, de malgasto del aparato estatal chileno, que se suma a lo que conocimos por licencias médicas y que se suma además a una noticia que publica MOL, que da cuenta de un aumento del 321% en 10 años. Contraloría detecta que municipios pagan, escuche bien, 388 mil millones por licencias médicas en 2024. Un aumento del 321% en 10 años. Es decir, se más que triplicó el monto que pagan los municipios por licencias médicas. 388 mil pesos, falso, 388 mil millones de pesos el año 2024. La Contralora entró con todo y está dando a conocer en detalle las irregularidades, el malgasto, el despilfarro de los recursos públicos. ¿Cómo lo ve, profesor Palma? A ver, primero lo que dices tú, ¿no? Reconocer que bien le ha hecho Dorothy Pérez, digamos, no solamente a la Contraloría, a la política chilena en general, digamos. O sea, hay una sensación generalizada de que en el Estado existe mal gasto público y con el trabajo de ella la verdad es que se han ido destapando cosas que permiten decirlo con toda propiedad. Y que son montos no menores, ¿cierto? O sea, yo me acuerdo escuchando esta noticia, algo que decía el exministro de Hacienda Ignacio Briones hace algunos días atrás, creo que en un foro, un seminario sobre temas económicos, donde él decía, oigan, los que crean que acá los problemas de Chile se van a acabar despidiendo a algunos funcionarios públicos y en el fondo tratando en el fondo de decía como la famosa reducción del Estado, etcétera, etcétera, como que somos una manga de soñadores, por decirlo así. Y la verdad es que yo le diría al exministro es que cosas como esta siguen mostrando que el despilfarro... A ver, el despilfarro es grave por un tema ético, sea 1 peso, sean 10 pesos, sean 1 millón de pesos, sea 1,5 billones de pesos, como es el caso que estamos viendo acá. El despilfarro siempre, el no utilizar la plata de los chilenos, que está destinada por un tema de justicia distributiva, ¿cierto?, a ir en ayuda a quienes más lo necesitan, siempre va a ser un problema moral bastante fuerte. Si este tema de achicar el Estado, de la eficiencia, no es un tema de tecnocracia, por decirlo así solamente, es un tema de justicia. Pero agrego además que cuando los montos son muy altos, tú te permites decir, bueno, ¿cuántas viviendas puedo pagar con esos 1,5 billones de pesos? ¿Cuánto puedo mejorar la educación con esos 1,5 billones de pesos? ¿Cuánto podría reducir las listas de espera con esos 1,5 billones de pesos? Y así suma y sigue, ¿no? ¿Cierto? O sea, creo que no es menor y no hay que quitarle relevancia a lo que se puede hacer en un próximo gobierno desde el punto de vista, primero, de una auditoría total al Estado que nos permita saber efectivamente dónde se está gastando la plata y de qué manera se está gastando para saber si se está gastando bien o mal. Y segundo, ¿cierto?, un plan que permita redistribuirla de mucha mejor manera, de manera más eficiente, cortando la grasa que tiene el Estado hoy día, tanto en funcionarios públicos como en gasto innecesario o gasto que derechamente va a robo. Don Carlos Sublet. Yo quiero conectar lo que acaba de decir el profesor Palma maravillosamente, magistralmente, con dos ideas. La primera es que, claro, uno puede felicitar la pega que ha hecho la Contralora Dorothy Pérez, pero uno también se empieza a preguntar, ¿qué hacía el ex Contralor? Porque claramente Dorothy Pérez no es la primera Contralora que tenemos y ha sido la única que ha sido capaz de develar este tipo de cosas. Entonces claramente el ex Contralor Jorge Bermúdez se dedicaba a andar tonteando con el pajarito Contralorito y no andar trabajando efectivamente para cuidar los recursos de todos los chilenos. Con lo segundo que quiero conectar es con este pago de 388 mil millones por licencias médicas en el 2024, un aumento de un 321% en el sector municipal. Uno tiene que acordarse que uno cada vez que sale algún candidato, no lo va a nombrar, ustedes lo conocen, a hablar sobre rebaja de contribuciones, uno ve un desfile de alcalde
lloriqueando, básicamente porque se les van a reducir los montos que van a llegar a través del pago de contribuciones. Bueno, a esto se dedican las municipalidades. A esto se dedican a gastar finalmente la plata de todos los chilenos, la plata que los chilenos tienen que pagar en contribuciones de su vivienda, la plata que los chilenos pagan en patente, la plata de los chilenos que le llegan a través de impuestos generales de la nación, en financiar distintos tipos de cosas a través de las municipalidades. Yo siempre he dicho, si la gente de verdad se diera el trabajo de trabajar por lo menos un año en una municipalidad, uno no querría ni pagar ni la patente del auto en las municipalidades, porque uno se daría cuenta de cómo se gastan realmente los recursos al interior de la municipalidad y cómo se despilfarran. Entonces yo creo que es bastante loable la labor que ha estado haciendo la Contralora Dorothy Pérez y esperemos que lo siga haciendo así durante lo que sigue hacia adelante. Y solo para comentarlo, pero viene la segunda, una cifra que también es bien preocupante. Último cómputo y final. La Fiscalía cifra en 761 millones de pesos el fraude en Vitacura, en los marcos de la investigación al exalcalde Raúl Torrealba, alcalde de Renovación Nacional. Y en este tema, como en otros, pero este es uno de los temas, y me tiraron una talla con la parte... Es que son pesados los periodistas, porque mientras bajan las encuestas reaparece Matei. Como si hubiese estado perdida. Matei estaba resfriada nomás ya. En este tema, que tiene que ver con el malgasto del Estado, con el uso del Estado como un botín, como el repartir los servicios públicos a los militantes de partidos que llegan al gobierno, que tiene que ver con los fraudes, que tiene que ver con el desvío de fondos para fines ilícitos, no hay que distinguir colores políticos. O sea, este es el deber de cuidar los recursos públicos, de utilizarlos de forma eficiente, es absolutamente un deber transversal. Y aquí, lamentablemente, ha habido malas experiencias para todos los lados. Y lamentablemente en Chile hemos tenido en los últimos 20 o 30 años una cultura que es la peor de todas, a mi juicio, desde el punto de vista político, que es la cultura de que a cada problema se propone como solución subir los impuestos, y a cada problema se propone como solución crear una repartición pública y de preferencia un ministerio. Y por lo tanto lo que hacemos, en primer lugar, es quitarle más plata a las personas, es aumentar el tamaño de los bolsillos del Estado, dar más espacio para la corrupción y además tener más reparticiones públicas donde se pueden generar casos de corrupción o apitutar amigos. Entonces, cuando yo leo lo de Raúl Torrealba, que son 761 millones de pesos de fraude en una municipalidad que es Vitacura, que es una municipalidad con muchos recursos, con una calidad de vida infinitamente superior a la de buena parte de los chilenos, esto es absolutamente indignante. Yo espero que se pague hasta la última pena posible en esta materia, porque la derecha tiene que dar el ejemplo en materia de probidad. Y como lo dijimos aquí, cuando se investigaban eventuales irregularidades en la Municipalidad de Las Condes, o en la Municipalidad de Lo Barnechea, o en la Municipalidad de Vitacura, da lo mismo quien dirija las municipalidades. Lo importante es que la plata se use bien y se cumpla la ley. Así que yo valoro el trabajo que hace la Fiscalía, simplemente para aclarar que esto no es una cuestión ideológica, no contra algún sector político en particular, sino que muy por el contrario, esto requiere ley pareja, porque es la única forma que se cuide la plata de todos los chilenos. Vamos a hacer una pausa comercial, vamos a volver para conversar precisamente de Evelyn Matei, que reaparece, tuvo la semana pasada con una gripe, descartó la participación en algunas actividades, en algunos seminarios, y hoy día estuvo en Clapes UC, y hay novedades desde el punto de vista de su comando, desde el punto de vista de sus voceros. Vamos a una pausa comercial y a la vuelta conversamos sobre la carrera presidencial, ya no solo el oficialismo, sino en general, aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con José Ignacio Palma y con don Carlos Suplet. Saludamos a todos los que nos escriben, por supuesto, por el chat en directo de YouTube. Ya superamos los 100 likes, vamos rumbo a los 125 me gusta. Para quienes se vayan sumando a nuestra sintonía, la invitación es a ponerle like para ir creciendo en audiencia. Reapareció efectivamente Evelyn Matei hoy día en un seminario de Clapes UC, desdramatizó cambios en su equipo y lanzó una dura crítica a la futura participación de Boric en BRICS. Creo que el canciller debería ser un poco más estricto con su propio presidente, sostuvo esta mañana la candidata a la moneda. Esto tras una semana efectivamente en que estuvo enferma, agripada, según dio a conocer su comando. Semana en que calzó con la publicación, o con la difusión más bien, porque no se publican estas encuestas, con la difusión de una serie de encuestas privadas que, según dicen, darían a José Antonio Kast muy por sobre Evelyn Matei, en otras empatados, en las últimas que salieron antes de la veda electoral, y que han generado
cierto nerviosismo, cierta tensión al interior del comando de la candidata de Chile Vamos, a tal punto que ya hubo cambios en los voceros, ha habido bastantes cambios. Ustedes saben que hace poco la discusión era si es que llegaba Diego Paulsen como jefe de campaña a solucionar los problemas. Parece ser que no fue suficiente la incorporación de Diego Paulsen, y hoy día hubo un rediseño de los voceros, y entiendo que la instrucción es que los alcaldes se desplieguen en el territorio y no participen de las vocerías. El nuevo modelo estaría en construcción. Como les digo, los alcaldes pasarían a colaborar en el despliegue territorial, que va a estar comandado por Felipe Valdovinos, que es el prosecretario de la UDI, y ese sería el rediseño de Evelyn Matei. ¿Cómo ves la situación de la presidencial en general, José Ignacio Palma, y de Evelyn Matei, que vuelve a la escena? A ver, dos cosas. La primera es que efectivamente ya esto es archi recontra comentado, el problema que tenía Evelyn Matei con los costos de tener 11 vocerías, ¿cierto? 11 vocerías tan distintas una de la otra, ¿cierto? Hay una cuestión que yo vengo diciendo hace tiempo, que al final lo que ocurría es que cada vocero proyectaba, me parece, su propia identidad en la figura de Evelyn Matei. Entonces, claro, uno escuchaba a alguien como Diego Chalper y daba la impresión de que Evelyn Matei era la vanguardia del socialcristianismo, casi que la próxima Konrad Adenauer. Uno escucha a Paulina Núñez y más bien lo que aparece es su faceta socialdemócrata, cosa que es bastante, que tiene algo de plausibilidad, ¿cierto? Porque sabemos que Matei en algunas cosas ha sido zigzagueante. Y por último, claro, si uno escucha a gente como Francisco Undurraga o el Lala Raín Mate, que decía hace algún tiempo atrás, cuando Evópoli proclamó a Evelyn Matei, decía: Evelyn es 100% Evópoli. Entonces, claro, ¿cuál es la Matei con la que se queda el público? Esto ya supera el tema del Evelyn y el Matei del video, va más, creo yo, dirigido al tema de cuál es su pensamiento, cuál es la línea que la dirige, cuál es su proyecto país, ¿cierto? Por lo tanto, creo que ajustes a las vocerías, por supuesto que le harían bien. Dicho eso, la verdad es que ya venimos escuchando varias veces no, es que estos son los últimos cambios. Estos sí que son los últimos cambios. Este es el equipo 100% definido, este es etcétera, etcétera. Y la verdad es que hay algo muy decidor de lo que dijo Diego Paulsen en su entrevista en Tolerancia Cero hace un par de semanas atrás. La semana pasada, si no me equivoco. Donde él decía en el fondo, sin reconocerlo directamente, que es que José Antonio Kast de alguna manera los tomó por sorpresa. Adelantó la campaña presidencial, por decirlo así. Porque ellos estaban esperando, según lo que decía Diego Paulsen, que pasara la primaria de la izquierda para empezar a hacer propuestas en distintas materias. Y en cambio, José Antonio Kast lo viene haciendo desde ya marzo, ¿cierto? Todas las semanas, a esta altura de ayer, unas 13, 14 propuestas presentadas, la última sobre la generación dorada, dirigida a la gente de la tercera y cuarta edad, ¿cierto? Y el problema que empieza a generar eso es que, claro, Evelyn Matei empieza a sacar propuestas, como lo está haciendo ahora, por ejemplo, en materia de contribuciones, y siempre te ves un paso atrás, ¿cierto? En materia de contribuciones sabemos que hay algo ahí que José Antonio Kast viene promoviendo incluso desde el año 2013, con mayor fuerza, por supuesto, desde la campaña presidencial anterior, y que es algo bastante pedido por los chilenos. Vimos delante que hasta Quique Neira, ¿cierto?, en un tuit se quejaba de las altas contribuciones que le tocaba pagar. Entonces yo creo que hay todavía todos desafíos que con estos cambios queda por verse que están resueltos de la candidatura de Evelyn Matei. Don Carlos Sublet. Quedan exactamente 85 días para el comienzo de la campaña, y parece que este tipo de coordinaciones, que cuando se empezaron a gestar dentro de la campaña de Evelyn Matei, se señaló que esto era claramente un error, y varios, no solamente gente de otros sectores y otros colores políticos, sino que varios analistas electorales lo comentaron y señalaron que esto probablemente le iba a causar algún tipo de complicación a la candidata en algún minuto de la campaña. Y claro, y se empiezan a hacer cambios, se empiezan a hacer ajustes, como decía el profesor Palma, se señala dentro de del mismo comando de la candidata que estos son los últimos ajustes que se hacen, pero quedan 85 días para que comience la campaña y uno se sigue demorando y siguen habiendo demoras dentro del comando, lo cual es bastante preocupante. Yo creo que ahí, y espero que en este caso, me imagino que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, lo tiene más que claro, tiene que salir a cobrar también por quienes hagan estos diseños de comando que finalmente terminan no funcionando, terminan desordenándole la campaña y terminan haciéndole perder tiempo. O sea, todos los candidatos presidenciales en este minuto están completamente contra el tiempo. En un abrir y cerrar de ojos se llega a noviembre, diciembre y se empieza a perder mucho tiempo. Esto es como la teoría de los anillos, me acordé de la teoría de los anillos concéntricos, ¿no se acuerdan? Sí, esa teoría al principio del gobierno. Sí, al principio del gobierno de Gabriel Boric duró 3 meses, fue un desastre. Entonces hay que salir también a ordenar la casa interna de uno para que uno pueda hacer la mejor campaña posible.
Fíjate, tengo la impresión de que yo esto lo he dicho, no, creo, antes acá. Hay algo que es dramático en las campañas, y es cuando las campañas se sostienen fundamentalmente en la competitividad de los candidatos. Es decir, cuando la razón por la que tú estás con un candidato es que es la que marca en las encuestas, en el minuto en que el marcar en las encuestas se revierte, la campaña se desfonda desde el punto de vista de la energía de manera demasiado visible. O sea, lo voy a plantear en términos amables, pero no hay ni una encuesta pública circulando, son puras encuestas que todo el mundo tiene, todo el mundo sabe que están circulando, digamos, confidencialmente, se supone. Lo único que se ha mostrado es que, claro, Matei ha perdido, no sé, 7 puntos, 10 puntos, sigue en el top 3, digamos. Cast hoy día va primero, pero tampoco es que esté despegado, está bastante lejos, pero no despegado. Y perdón que lo digan en estos términos, pero el comando Matei huele a gladiolo. O sea, es como que se hubiese acabado la campaña, ¿te fijas? Entonces, y caemos en la dinámica, perdón que lo diga, pero esto me recuerda mucho a los gobiernos de Piñera, con el diagnóstico del problema es comunicacional. Entonces vais cambiando voceros, cambiar el director de la SECOM, al jefe del presidente, cuando aquí hay un problema de definición política, de proyecto, de orden, que es más de fondo con una cuestión comunicacional. Hoy día Matei sale a pegarle a TVN. Yo estoy de acuerdo con Matei. De hecho, yo soy partidario de eliminar TVN. Lo llevo diciendo aquí en esta radio desde que era un infante, digamos, con Gonzalo La Carrera en directo al grano, digamos. Pero su problema no es de comunicaciones. Su problema hoy día es de a quién quiere representar. ¿Cuál es su proyecto? ¿Qué le está ofreciendo a Chile? ¿Por qué las personas de derecha, que son sus votantes más cercanos, digamos, deberían optar por ella habiendo otras alternativas de derecha? Y creo que esa respuesta no la ha contestado el comando Matei. Y el problema no va por los voceros, ¿no? Te agrego una pequeña cosa, a propósito de las encuestas que no hemos visto ni podemos divulgar, que es que cuando José Antonio Caz, hace semanas atrás, pasó por primera vez a Evelyn Matei, ella le preguntaron en una radio y ella dijo, sí, pero no se preocupen porque cuando preguntan por expectativa, no quién quiere usted que sea presidente, sino quién cree usted, ahí yo gano lejos, decía, ¿cierto? Como queriendo decir, esa es la que hay que mirar. Pero hoy día la situación tampoco es así en esa pregunta. En esa pregunta sobre quién cree usted que va a ser presidente, José Antonio Caz ha subido bastantes puntos y la gente hoy día cree que va a ganar. Está sonando un teléfono, sí, ¿no? el mío. Ah, está sonando adentro, pues, ya, muy bien. Oye, lamentablemente se nos va acabando el programa, queridos amigos. Próximo martes ya tendrán resultados de las primarias. Y podremos analizar cómo, si es que eso mueve en algo la carrera política. Yo tiendo a creer. Tomás capaz que ni se entere porque va a estar disfrutando. No, yo me voy a enterar. Yo, como dice un amigo al que voy a ver en un par de horas más, somos drogadictos de la política. Yo creo que si Jara gana la primaria, yo creo que es un dato. Si Jara gana la primaria va a tener un impulso muy importante la próxima semana desde el punto de las encuestas que van a ser públicas. Y no me extrañaría que llegue al primer lugar de la encuesta. Absolutamente de acuerdo. Si el voto de izquierda se reúne en torno a Jara, yo creo que eso puede generar, podríamos tener, lo digo desde ya, voy a aventurar con la tesis, pero podríamos tener nuevamente que quien gane la primera vuelta presidencial no gane la segunda vuelta. Pensando en un escenario que el que gane la primera vuelta presidencial sea el candidato de izquierda, con el 30% del gobierno atrás de él, que el segundo que pase sea uno de derecha en 20 y tantos puntos, y que en segunda vuelta gane la oposición, porque claro, la gran mayoría del país está hoy día con la oposición. Pero son cosas que estamos aventurando. Por supuesto, va a ser problema de José Ignacio Palma y Carlos Sublete el próximo martes. Agradezco su participación hoy día. Nos vamos a almorzar, por supuesto, como siempre, como cada día martes, ya es una tradición. Agradecemos a todos su sintonía, les mandamos un gran abrazo, los invitamos a que se queden en la 92.1 porque viene Deportes en Agricultura y nosotros nos volvemos a ver mañana miércoles a la 1 de la tarde, a las 13 horas, aquí en Nuevas Voces de Agricultura.